cenital, pero dos rayitas. Vine a San Rafael, a la estancia de Los Álamos, al laberinto de Borges, a hacer de estos capítulos para Encuentro, para el canal La Sequía. Mira, llévate el pie y yo con la cabeza. ¿Sí? Juntalo. Mándalo. Adentro tenemos todo apagado debajo de caña. Sí, perfecto. Sí, perfecto. La novedad es que bueno, es un trabajo que realmente requería conceptos literarios muy precisos, revisar la obra de Borges y sus símbolos. Y la idea es que de alguna forma esta casa que perteneció a Susana Bombal, muy amiga de Jorge Luis Borges, un poco un homenaje a esa amistad de ellos dos, junto con Randall Coate, que fue un gran diseñador de laberintos, que de alguna forma la amistad de esos tres termina habiendo un laberinto hoy acá en este lugar. Hicimos la historia de una amistad y a través de ahí, bueno, fuimos recorriendo narrativamente, o sea, de la mano de eso, narrativamente fuimos recorriendo la historia de cada personaje y de la literatura en sí. Lo que se quiere hacer es que escritores de diferentes lados puedan hablar de Borges, transitar estos lugares donde él estuvo, donde también en esta casa que él estuvo, caminar por estos lugares, transitar estos lugares donde él estuvo. Cada uno ha hecho sus lecturas, sus sospechas, sus lecturas parciales. Yo no sé si hay alguien, salvo muy estudiosos, que hayan leído toda la obra. Por eso también la convocatoria fue a escritores diversos que trabajan distintos géneros y distintos abordajes. Publiqué 2 libros nuevos, uno es Borges que tiene que ver con una lectura, Borges con su obra, con un lugar nada. Cuando quiera, acción. Mirá, 1781. Ah, bueno. Bajamos un siglo. Y aparte mirá el papel Biblia. Qué rico. Sí. De todo lo que he leído de él, lo que más me maravilla son sus cuentos, ¿no? Uno los va leyendo muchas veces a lo largo de la vida y cada vez que lo lees encontrás algo que se te había perdido en una primera lectura, ¿no? Hay un solo Borges del que yo puedo hablar que poco y nada tiene que ver con la exégesis ni con lo académico, esa es la realidad. Tiene que ver con mi Borges, con mi lectura de Borges, con mi lectura, por cierto, fragmentaria de Borges, a veces apasionada, a veces distante, a veces distraída. A mí lo que me maravillaba de Borges desde muy joven es la manera en que usaba el lenguaje, ¿no? Esto que decía de la precisión, la exactitud, la economía de palabras. Es básicamente mi llegada a Borges, mis encuentros, que fueron básicamente siempre, digamos, relacionados con la poesía de Borges, que es el lugar de su escritura que a mí, en lo personal, me apasiona, me interpela y me interesa más. Yo también seguí mucho a Borges desde chico, o desde joven, en lo que era ensayo, artículos sobre escritores. Y siempre Borges es muy atrapante con sus ideas porque son un poco paradojales y porque ha reivindicado figuras que realmente otros no se han ocupado en la historia argentina, en la historia de la literatura. Por ejemplo, Almafuerte.
Cuando sos más chico te cuesta más entrar, te enojás con él porque decís, ¿por qué nombra tantas cosas que no sé de qué me está hablando? Y cuando vas creciendo y le vas encontrando la profundidad, digamos, cuando hace una marca vas y la buscás y averiguás, y si nombra al Dante vas a la Divina Comedia, y si nombra a otro autor lo buscás, y a veces te das cuenta que es mentira el que nombró y que no existe y te reís con él. Entonces es todo como casi como una búsqueda de detectivesca a través de su literatura. Y cuando haces el link que él hizo, cuando vos decís, ah, pero claro, esto lo puso por tal cosa, decís, pero qué inteligente que era, qué impresionante cómo podía hacer estas relaciones. Eso también a mí me genera muchísimo placer. Este es el busto de Jano que habla, Mirá. la memoria del Bifronte. En el poema de Borges hay una cierta mirada, no sé si decir escéptica, en el sentido de que hay como una repetición de la guerra, de la violencia, de los desaciertos. Bueno, hay como una reescritura del mito en ese sentido, algo Sí. más escéptica. Apaguemos los celulares todos, por favor. Gamberro. En el último tiempo he estado de distintas maneras rondando la figura de Borges o Borges rondándome a mí. Facundo Martín Fierro, que es, digamos, una lectura de distintos clásicos o distintos textos importantes de la literatura argentina. El título mismo me lo sugirió Borges. En los años 70 se le dio por decir que si hubiéramos canonizado al Facundo en lugar del Martín Fierro, otro país tendríamos y mejor. Yo dije, qué interesante esta idea de que un libro u otro, una obra literaria u otra, puedan determinar los destinos de un país. Una idea muy de Borges, ¿no? Pensar que la literatura tiene ese poder, esa capacidad de determinar la realidad. Te bajás del auto, que es la toma que estamos haciendo específicamente. Te bajás del auto, mirás, 1830, mirás así, acá, tac, te viene una voz, Y cuando vino Borges con la madre durmieron en este cuarto. Acá. Ay, Pues acá. ¿habrá dormido en esta o en esta? No, yo digo que en esta. Bueno, yo soy obviamente, como muchos argentinos, lectora de Borges, pero no especialista. Entonces para mí esto ha sido como una gran oportunidad de encontrarme con escritores que me van a contar cosas que yo no sé sobre Borges, ¿no? Estoy haciendo producción de contenido, básicamente. O sea, ayudé a hacer la investigación, a ver qué pasaba con la casa, a investigar sobre temas de Borges, a ayudar a hacer los guiones, un poquito las líneas de por dónde pasan las entrevistas y por dónde pasan algunas cosas, como acompañar en los contenidos. Sí, ya mismo, acción. Creemos que tiene gestos propios de cada invitado, bajo la conducción de Claudia Piñeiro, y estos gestos no los quise hacer como divertidos, irónicos, Plaza de Mayo. Plaza de Mayo. también como para seguir la línea borgiana. Borges. Acción, Claudia. Desde la casa. Como mucho de esto se está construyendo sobre la marcha, porque Federico, el director, lo quería a la manera de un reality un poquito, o sea, quería que viviéramos la casa y encontráramos las cosas y no estuviera pautado todo lo que se iba a decir. En las entrevistas, de repente, como soy periodista y tengo una oreja de cómo se arma una entrevista,
de repente me doy cuenta de algo que falta. O sea, están hablando un tema y yo digo, hay que explicar primero de qué va este poema, porque si no, la gente que no lo tiene enfrente, que no lo acaba de leer como nosotros, no sabe de qué estamos hablando. Yo vine para hablar sobre todo de poesía y de la literatura en general de Borges, ¿no? Porque a mí me interesa también la narrativa, aunque soy poeta, bueno, o escribo poesía. La narrativa de Borges a mí me ha influido quizá más que la poesía. A través de la narrativa, no solo en mí, sino en otros poetas, Borges influyó mucho. Gracias. Bueno, sobre todo acá vengo a hablar de Borges y la política y el lugar que ocupa no solo en las opiniones de Borges, porque eso quizás es lo menos interesante, aunque es algo muy difundido. Entonces llegamos, uno no sabe muy bien cómo, a la dicotomía Borges o Perón, ¿no? Cuando uno es un político, un estadista y otro un mero escritor que no se dedicó directamente a la política. Y sin embargo creo que terminaron encarnando dos modelos de país, dos maneras de pensar la Argentina. Por ejemplo, algunas cuestiones de la poética más profunda de Borges y de la poética más profunda de los pueblos originarios, tan similares. Y si de algo vamos a hablar en estas reuniones con Claudia, es del trabajo de Borges desde los mitos. Bueno, y como yo también he andado por esos rumbos, de otra forma, obviamente, y con otra importancia, pero bueno, un poco también tiene que ver con eso. ¿Es su obra poética tan importante como su prosa? Ahora me parece que sí. En un tiempo me parecía que no. Para mí la diferencia de géneros en Borges es un poco académica, digamos, ¿no? Bueno, sí, esto es prosa porque está escrito todo seguido y el otro es verso porque se corta en decasílabo o a veces no, en verso libre. Pato. Auli, presentación y San Rafael. Tiene esa singularidad Borges que es que su prosa influye en los poetas por el uso que hace el lenguaje, por la precisión en el lenguaje. Una característica de Borges es eso, ¿no? La economía de palabras, la exactitud, todo eso fue una cosa que a la poesía argentina, o por lo menos a una parte de la poesía argentina, le influyó bastante. Esta apuesta de Borges por la idea de que la literatura no solo comenta o refleja la realidad, sino que la constituye, la crea, es un poco lo mismo que hace la política. Hay una disputa ahí, bueno, de quiénes van a ser los que decidan cómo va a ser la Argentina. A partir de eso, digamos, la relación de Borges con el irigoyenismo, con el fascismo, que es él es un importante escritor, digamos, pensador que se pone en contra del fascismo. Y después, quizás como último capítulo, las idas y vueltas de Borges con su apoyo primero a la dictadura, su luego toma de conciencia de lo que estaba pasando y su apoyo a las madres. Aun cuando sus ideas políticas no nos convenzan, o sean las contrarias de las nuestras, o no coincidamos con ellas, nos ayudan a pensar todos los años de historia, de conflictos, de desencuentros que todavía nos constituyen, ¿no?
hay Yo no sé si momentos en volvemos que cada ciclo. a lo largo de los años yo lo fui leyendo y descubriendo claves. Que el peronismo nunca había existido, que era una mala Solo ficción. sé que una oscura rotación Cuando las pitagórica busqué me enriquecieron el poema. me deja en un lugar del mundo. La paso los árboles. La paso arriba de la Andate. La casa que convoca, que pregunta y responde. Aquí, entre la memoria del adobe, volví a ciertos abuelos de la patria, tan lejos y tan cerca de mi pequeña historia. Desde que llegué me siento como en un universo creado por Borges. Porque esto creo que es más que un lugar por el que pasó Borges, porque pasó por muchos lugares. Pero hasta cierto punto da la sensación de que es un lugar que inventó Borges. No, la gente cuando viene a San Rafael estos días no se da cuenta realmente de que durante muchos años fue la frontera sur de Argentina. O sea, la casa estaba al sur del último fuerte que había en su momento de la corona española, que era el fuerte de San Rafael, y esta casa estaba a 25 kilómetros metida dentro del territorio no español, por llamarlo de alguna forma. Así que era un lugar de frontera. A Borges todo el tema de la expansión de esa frontera, cómo es el enfrentamiento de civilizaciones con las civilizaciones indígenas, le interesa mucho. Es en la frontera donde pasan las cosas buenas, donde están las mezclas de civilizaciones, donde se intercambia, donde van y vienen cautivas, donde van y vienen negocios. Trabajamos mucho la idea del minotauro en estos días, ¿no? El laberinto, en el centro del laberinto está el minotauro, este monstruo que se va a comer unos jóvenes cada tantos años. Y nosotros en algún momento nos preguntamos, ¿quién es el minotauro? ¿No? Imagínate para la gente de acá que andaban sueltos y que vivían su vida de golpe acá adentro, si no estaban los monstruos y el minotauro, somos nosotros. Arriba el boom, arriba, ahí está. Muy bien. Quietos, chicos. Vamos con la página. Cuento la firma. Recueste. Y el hecho de que haya estado acá, cuando todavía veía, que haya conocido esta casa, que haya sido un huésped muy querido por la familia, que haya sido amigo de Susana Bombal, que era la dueña de esta casa, le da todo un encanto particular, pero sobre todo el hecho de que se haya hecho un laberinto. No hay en otra parte de la Argentina un monumento de esta categoría con respecto a Borges, ¿no? Y para mi gusto de esta casa, también lo importante es lo que ha pasado después. O sea, esta idea de cómo él estuvo acá y para la gente acá fue importante y fue un vínculo importante para Borges también, hay que decirlo. Entonces sus descendientes, los de Susana, deciden construir un laberinto un poco en honor a Borges y de alguna manera continuar. Sí. Yo bien, sí, cuando quieras. Todos abajo, chicos. Más abajo, Lucho. Sí. Hacer el recorrido que estabas haciendo. La casa es el corazón, es el eje central de esta historia, ¿no? Justamente te decía eso de que íbamos, a partir de la amistad, la casa. A partir de la casa, la literatura. A partir de la literatura, la casa, el laberinto como símbolo.
la casa como lugar central de la historia del país. Que la casa, el paso de Borges la modifica, Susana Bombal quiere que de alguna manera la casa refleje su amistad con Borges y eventualmente esto desemboca en el sueño de un laberinto que buscan dónde construirlo eventualmente, Cout y Susana Bombal, y de repente se dan cuenta que este es el lugar. Es que hay como, ¿no? Como un símbolo tan plurisemántico, digo, un laberinto que uno lo visualiza como la materialización de nuestra índole humana, ¿no? De perderse, de encontrarse, de estar todo el tiempo perplejo. De la escritura, ¿no? De perdernos en la escritura. Bueno, yo siempre creo que los espacios son absolutamente importantes y más que importantes pueden ser decisivos en lo que ocurre artísticamente. Yo pensaba cuando conocí ayer esta casa que uno seguramente aquí escribiría un poco de otra manera, que habría otro dictado subconsciente del lenguaje. Sí. Dale, ahora la cerrás y la abrís. Vámonos, vámonos. Vámonos que me miraste. Cuando quieras. Ahora. A mí me parece maravilloso más allá de Borges. Es un lugar mágico, extraño. Es una especie de sobrevivencia de un país que ya no existe, ¿no? En un ámbito como este tan cargado de vivencias, de historias, de recuerdos, de tránsitos de personas claramente importantes, pero no por el abolengo, por el escudo, por el rango, por el apellido, sino por su tarea intelectual y por su tarea creativa, ¿no? Entonces, a mí me parece que es claramente un marco muy simbólico, muy mágico que se va a entrometer como un personaje en el documental. De la mano de ellos nos vamos a ir metiendo en cada vez más profundamente, tratar de acercarnos más a Borges. Estamos en este laberinto para descubrirlo también a él, ¿no? Venimos acá a descubrir cosas que no sabemos de él. Arranco, digo el título y leo, nada más. Acción. Laberinto. No habrá nunca una puerta. Estás adentro. Y el alcázar abarca el universo.